Muy buenas tardes para todos y para todas. Voy a presentar entonces el texto de la identidad organizacional y su influencia en la imagen de Edison Jair Duque Oliva. Para poder hacerlo, voy a compartir entonces mi infografía sobre el tema. Es una infografía muy sencilla que recoge principalmente algo en lo que el autor hace mucho énfasis y es reconocer la extensa literatura y las diferentes definiciones que se le han dado a lo largo de la historia a estos dos conceptos, tanto de identidad como de imagen. Entonces, recoger principalmente los conceptos de identidad de diferentes autores. Él menciona varios autores como Albert, Wetten, Deaton, Lukács, Gray, Balmer, que en los años 80 y los años 90 definen la identidad como lo que tiene que ver con la personalidad creada de manera consciente acerca de la organización basada en principios duraderos y distintivos que se podrían sintetizar en lo que la organización es. Y ya otra serie de autores que después del año 2000, como Abraham, Klein, Alves, Emerson, Davis, Yugay y Gio Ia, definen como algo que va más allá de una verdad absoluta sobre la organización y que tiene que ver con las decisiones que se toman sobre su expresión. Parte de la suma de percepciones propias y externas de la organización, de sus valores, filosofía y estrategias, y se plantea como susceptible a cambios. El autor hace una extensa definición acerca de lo que cada uno de sus autores plantea acerca de la identidad, pero podríamos sintetizar que la identidad termina siendo reconocida como esa serie de valores, relaciones digamos, con la cultura de la organización, pero también con la parte de relaciones con lo visual, ¿cierto? Con las prácticas, con la cotidianidad de los agentes que funcionan dentro de la organización, ¿cierto? O sea que la identidad tiene mucho que ver con esos valores que se logran construir hacia adentro, ¿cierto? Y que de alguna forma, como lo vamos a ver ya más adelante, se empiezan a relacionar de una forma muy estrecha con la creación de la imagen. Pero hasta este momento, digamos que tenemos, de acuerdo a lo que el autor plantea en su literatura, digamos todas las referencias que trae otros autores, otra serie de definiciones acerca de lo que es la imagen. Entonces dice que la imagen entre los años 60 y los 90, también a partir de varios autores, se define como lo que se basa en ese reconocimiento de los clientes, las señales conscientes que constituyen identidad en las audiencias, la reputación como un intangible y cómo crea una organización que la ven y las percepciones que suscitan agentes externos. Después del año 2000 aparecen otro tipo de definiciones que a diferencia de lo que veíamos con la identidad no son tan lejanas, ¿cierto? En este caso tiene que ver mucho con cómo nos ven hacia afuera, esa amplia gama conceptual que connota percepciones que son tanto internas como externas de la organización. Podríamos decir entonces que consolidar una organización comienza con la identidad organizacional percibida hacia los agentes internos y termina con una imagen externa construida, ¿cierto? Hacia los agentes externos. Si lo planteara en una relación, digamos, con mi entorno laboral, principalmente con la unidad de restitución de tierras, yo podría decir que hay una relación ahí muy interesante de cómo en las entidades, a pesar de ser estatales, digamos, con el cambio de ideologías o con el cambio de lo político, tienen una serie de cambios en su identidad. Entonces, por ejemplo, esas entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, que son adscritas al Ministerio de Agricultura, son unas entidades que son muy susceptibles por los temas que abordan, ¿cierto? Por los públicos también hacia los que van dirigidos, por la misionalidad y los valores que encarnan, que dentro de su identidad, desde su misionalidad, su visión, ¿cierto? Y sus objetivos son muy claras, pero que durante muchos años tuvieron como una imagen negativa en la medida en que la conformación interna de las personas que dirigían estas entidades no correspondía con esa identidad y esos valores que tenían la misionalidad de las mismas. Y eso a su vez terminaba generando una imagen negativa. Podríamos entonces considerar que eso ha venido cambiando, sobre todo en los últimos 3 4 años, porque se ha hecho sobre todo un intento, porque esa relación de los valores y esa relación de conformación interna y de percepción interna de las entidades se transforme, ¿cierto? Y se transforme en la medida en la que se ha buscado que esos perfiles laborales correspondan con la misionalidad, ¿cierto? Es decir, con la identidad de estas mismas entidades. Y eso ha tenido unas repercusiones en la imagen muy positivas
porque pues se ha generado mayor confianza en las mismas, ¿cierto? En la medida en la que la cabeza, por ejemplo, de una unidad de restitución de tierras está una persona de comunidades étnicas, pero que también ha sido víctima del conflicto armado, se reconoce como esa serie de valores en los que se entiende que reconoce, ¿cierto? Y que a la misma vez entiende como las realidades a las que se tiene que enfrentar. Y eso, digamos, también en la conformación de unos equipos también muy relacionados con estas mismas características, dentro de la identidad empieza a desarrollar una mirada muy positiva, ¿cierto? Que coincide con los valores y las visionalidades y las visiones de la entidad y que ha venido generando entonces una transformación de la imagen muy positiva, incluso de una serie de entidades como esta, que hasta cierto momento había sido bastante invisibilizadas. Entonces, ese sería el análisis. Muchas gracias.